Vivimos en un mundo donde las personas aplauden la elocuencia, aplauden el carisma, aplauden que las personas hablen bien, aplauden que las personas tengan cierta posición. Hoy el mundo aplaude eso, pero yo le voy a decir lo que aplaude el cielo. En el cielo se aplaude la fidelidad de los hijos de Dios. En el mundo, acá donde nosotros estamos, la gente aplaudirá el carisma. En el cielo aplauden la fidelidad. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde ungió Dios a David? En el palacio, le pregunto. ¿Dónde ungieron a David? En su casa. David no fue ungido en una iglesia. David no fue ungido en un templo. David no fue ungido en una sinagoga. David no fue ungido delante de los reyes de la época. David fue ungido en lo cotidiano, en lo diario, en su casa, en el anonimato. En ese lugar David fue ungido. Y yo quiero decirle algo. Dios, cuando unge a una persona, la unge de la misma manera. La unge primero en el lugar privado, primero en la vida diaria, antes de ungirla en público. Cuando David fue colocado como rey, fue solamente una confirmación de lo que Dios ya había hecho en privado con David. Yo quiero decirle que todo lo que ocurre en público con usted solo será una confirmación de su vida privada. No es que las personas de un día para otro aparecieron en el lugar más alto. No, no, no. Cuando Dios te coloca en un lugar, es que Dios está confirmando lo que viene haciendo con esa persona en privado. Solamente que ahora todos lo están viendo. Pareciera que Dios nos escondiera en el anonimato y Dios nos guarda como en un lugar secreto para que nadie nos conozca. Dios nos esconde de la mirada de los hombres para que nosotros aprendamos a depender de la mirada de Él. Dios nos esconde de la mirada de las personas para que solamente aprendamos a vivir bajo la aprobación de Dios. David era una persona que su entorno no lo aprobaba. A David su papá no lo aprobaba, sus hermanos no lo aprobaban, su familia no lo aprobaba. David no era aprobado por todos. Pero David aprendió a vivir bajo la aprobación ¿de quién? De Dios. Ahora, David era invisible para su familia, porque su familia no se daba cuenta de que tenían a un rey en su casa. A ver, ¿cuántos reyes hay que no se han dado cuenta que son reyes en su casa todavía? Pastor, en mi casa no se han dado cuenta de que soy el rey de mi casa. Pero quiero decirles que la familia de David lo ignoraba, no se daban cuenta de que David iba a ser el rey. Sin embargo, yo quiero decirles que aunque era invisible para su familia, David era visible para Dios. Porque había algo en David que llamaba la atención de Dios. Había algo particular en David que hacía que Dios pusiera su mirada en él. ¿Quiere que le diga qué es? ¿Quiere que le diga? La fidelidad. La fidelidad. Parece que el corazón de David estaba lleno de fidelidad y por eso llamaba la atención de Dios. Dios, me doy cuenta que no escoge a sus reyes y a sus príncipes por sus capacidades. Dios escoge a sus reyes y a sus príncipes por su fidelidad. En el mundo hay muchas personas capaces. Escuchen, allá afuera hay mejores conferencistas, hay mejores predicadores, hay personas más hábiles musicalmente hablando, hay personas más capacitadas en muchos aspectos de la vida. Pero yo quiero decirle algo: el Señor no está mirando capacidades afuera, el Señor está buscando corazones. Y precisamente esa es la razón por la que tú te encuentras en esta reunión, porque Dios viene viendo tu corazón desde hace tiempo. Dios buscó a uno que se esforzara todos los días por ser fiel. Eso era lo que Dios estaba mirando. Mira, cuando Dios coloca a una persona en el ministerio, Dios inmediatamente parece que le coloca una lupa a esa persona y comienza a mirar su fidelidad. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuáles fueron las grandes pruebas que usted vivió en el ministerio? Bueno, decirle que viví una gran prueba en el ministerio
La verdad no, hay otros hombres que sí viven grandes pruebas, como los misioneros. Esos sí son grandes pruebas. Yo no viví grandes pruebas como otros. Pero creo que hubo algo que Dios sí estaba atento, y era mi fidelidad todos los días. ¿Sí me explico? A veces reprobé el examen. Gracias a Dios fueron más las veces que lo aprobé. Posiblemente usted no esté hoy viviendo una prueba en su vida ministerial tan grande, pero yo quiero decirle algo. Dios, más que eso, mira la fidelidad todos los días, porque es algo que Dios se mantiene mirando en el corazón del hombre. ¿Me está siguiendo? Ahora, Dios, cuando nos llama a nosotros al ministerio, no nos está llamando para que tengamos éxito ministerial, como algunas personas piensan. Dios nos está llamando a ser fieles. Se lo voy a repetir y espero que me esté entendiendo este término. Hay personas que piensan que no, Dios solamente me llama, o sea, si no veo el salón lleno de personas que yo traje, fracasé. Una vez un hombre me dijo: pastor, no volví más a la iglesia porque todas las personas que yo llevé a la iglesia se fueron a otras iglesias o se fueron del cristianismo definitivamente, y hoy no tengo ni un discípulo, por eso no volví a la iglesia. Yo lo miré y le dije: entonces tú estabas sirviendo ¿para qué? ¿Solamente para que las personas te conocieran por tener un ministerio grande, o para ser fiel al Señor? Yo quiero decirle algo: el Señor, si hay algo para lo que nos llamó, es a ser fieles. Puedes decirle al que tienes a tu lado: Dios te llamó a ser fiel. Puede ser que te parezca pequeño lo que te estoy diciendo, pero las grandes puertas por lo general se abren con llaves pequeñas. Las grandes puertas se abren con llaves pequeñas. Y de la misma manera, las grandes puertas que Dios tiene para ti se abren con llaves pequeñas. Por eso los reyes creo que tienen que tener corazón de siervos. A mí me llama la atención porque David cuidaba a su rebaño y lo cuidaba con tanta pasión. David cuidaba a su rebaño con tanto amor, porque David decía: si viene un oso o un león, cualquier otro pudo haber dicho: bueno, si se lo come, yo voy y le digo a mi papá: papá, apareció un león y se comió una oveja. No pasa nada. Escuche esto: no pasa nada. Era una buena razón por la que David pudo haber perdido una oveja. No pasa nada. Sin embargo, la Biblia dice que David peleaba con las ovejas. Bueno, a veces uno pelea con las ovejas también, pero peleaba realmente con los osos y con los leones, y decía: sobre mi cadáver yo pierdo una oveja, sobre mi cadáver. Y peleaba contra osos y peleaba contra leones. ¿Y sabe qué es lo más impactante del asunto? Que la Biblia dice que David arrebataba a la oveja de la boca de estos animales salvajes y vencía a estos animales. Ahora, es interesante porque yo creo que Dios vio la fidelidad de David todos los días de su pastorado, y llegó un momento cuando Dios lo vio tan constante cuidando sus ovejas, que Dios dijo: si así cuida esas pocas ovejitas, ¿cómo no cuidará el reino de Israel que le voy a entregar? Puede que hoy tú te encuentres cuidando unas pocas ovejitas de tu padre, y tu padre te está viendo. Y antes de entregarte lo más grande que Dios tiene para ti, Dios quiere que seas fiel desde eso pequeño que tienes en este momento. Amén. ¿Usted sabía que más del 52, hablando del tema de la fidelidad, que me parece muy interesante, usted sabía que más del 52% de los matrimonios se separan antes de los 15 años? Escuche, el 52% de los matrimonios, es una estadística que hicieron en una oportunidad en cierto país, se separan antes de los 15 años de matrimonio. O sea, los matrimonios están en plena adolescencia y se separaron. ¿Y sabe qué? La mayoría de los matrimonios que se disuelven es precisamente por el tema de la fidelidad. Y nosotros debemos aprender a ser fieles en las distintas áreas de nuestra vida.
Debemos aprender a ser fieles en nuestra familia, dígame por eso. Debemos aprender a ser fieles con nuestros hermanos en la iglesia, dígame por eso. Debemos aprender a ser fieles con las ovejitas que el Señor nos entrega, dígame por eso. Y con la persona en el ámbito espiritual con la que tengo mi mayor vínculo. En mi caso es con mi pastor, dígame por eso también. Yo cuando veo, por ejemplo, la historia como la de Ruth, yo me doy cuenta que ella permaneció en el lugar. Mire, muchas veces nos vemos tentados a movernos del lugar donde Dios nos colocó. Pero si Ruth se fuera movido del lugar donde Dios la colocó, no fuese conocido al hombre de su propósito. Me llama la atención porque somos tentados a abandonar el lugar donde Dios nos ha colocado. Y si Ruth se fuese ido a Moab, a su lugar, no fuese conocido a vos, no fuese recibido la promesa y no se fuese convertido en la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Pero su fidelidad la llevó a obtener la promesa de parte de Dios. ¿Me está siguiendo? Recuerden lo que le dije al principio, desde la promesa hasta el cumplimiento de la promesa hay un tiempo llamado proceso. Les sigo hablando de esto. Si usted trata las pequeñas encomiendas con respeto, usted se está entrenando para cosas mayores. Miren, hoy en este mensaje yo les voy a dar un resumen de la escalera del éxito sin decirle qué es la escalera del éxito. Así que sígame. Si usted trata con responsabilidad y con respeto las pequeñas asignaciones, usted se está preparando para cosas mayores. Usted se dará cuenta que con el paso del tiempo habrá un premio para la fidelidad. Yo le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que le dio credibilidad a David delante del rey Saúl? David se presenta delante del rey y David no sabía manejar una espada ni un escudo, pero David le dijo: rey, yo no sé manejar nada de eso, pero sí tengo una cosa: he matado osos y he matado leones por cuidar a mis ovejas, deme la oportunidad de pelear con ese gigante. ¿Sabe qué fue lo que le dio credibilidad a David? Su testimonio. Y cuando usted cuida una ovejita, usted está construyendo su testimonio delante de Dios. Y usted está creando testimonio para que Dios desde el cielo diga: Luis tiene testimonio, Luis sabe cuidar a sus ovejitas. Marco tiene testimonio, Marco sabe cuidar a las ovejitas. Yo quiero decirle algo que puede que usted lo vea muy exagerado, pero ya se lo voy a mostrar. Cuando el enemigo quería robarle las ovejitas a David, quería robarle no solamente una oveja, quería robarle su destino. Pastor, no sea exagerado. Claro que sí. Para David perder una oveja significaba ir perdiendo parte de su destino, porque lo que le dio credibilidad a David fue el testimonio de cuidar a cada oveja. David, ¿cómo fue que él obtuvo la práctica para poder derrotar a Goliat? ¿Sabe cómo fue? Matando gigantes, matando osos, matando leones y practicando con la honda que en ese momento usaba como el arma. Yo se lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo se arruina un matrimonio? Si usted lo está viendo pequeño o está pensando que yo soy exagerado, yo le voy a preguntar: ¿cómo se arruina un matrimonio? ¿Quién me da una respuesta? Ok. Alguien dijo por allí: con pequeñas cosas. Los matrimonios comienzan a arruinarse cuando no se le prestan atención a las pequeñas cosas. Se deja un desliz. Por ejemplo, el hombre toma el teléfono y manda un mensaje de texto a una mujer que no es su esposa. ¿Eso es algo pequeño o es algo grande? Yo lo veo como algo grande, quizás alguien lo ve como algo pequeño. Quizás un hombre dice: bueno, una imagen que se me coló en el Instagram, o un like a una persona. Escuche, son cosas pequeñas que luego se van convirtiendo en una bola de nieve que terminan arrasándolo todo. Cosas pequeñas terminan dañando matrimonios. Y yo quiero decirle lo siguiente: lo mismo pasa en el ministerio. Descuidos pequeños terminan destruyendo ministerios enteros. La persona empieza por descuidar una oveja, después empieza a descuidar dos,
después se empieza a descuidar 5 y después se acostumbra a descuidar a todas las ovejas. David pudiese haber pensado que era solo una oveja, pero realmente detrás de esa oveja estaba su destino. Esto no se trata solamente de derribar a Goliat, esto se trata de cuidar todos los días a la oveja que Dios nos entregó. Y yo se lo voy a poner de esta manera. Mire esto que escribí. Si David perdía una oveja, hubiese perdido la confianza para callarle la boca a Goliat. Si David perdía una oveja, perdía testimonio delante del rey. Si David perdía una oveja, ¿cómo escribía el Salmo 23? Dígame cómo David iba a escribir el Salmo 23 si él entregaba las ovejas a los osos y a los leones. Si David no hubiese matado a Goliat por su experiencia cuidando ovejas, entonces tampoco hubiese sido el rey de Israel. No hubiese preparado la construcción del templo y tampoco hubiese obtenido el título de hijo de David. ¿Usted se acuerda que cuando al Señor Jesucristo se le dijo hijo de David? David fuese perdido ese título. ¿Y sabe cómo comenzó todo? ¿Cuidando qué? Ovejas, cuidando ovejas. Quiero decirle algo que me impactó demasiado. Yo no sé si a usted esto de las conexiones le llama la atención, pero a mí sí me llama la atención las distintas conexiones. Y yo no sé si a usted se le parece una oveja, como que una oveja lo pueda conectar con su futuro, o lo pueda conectar con el plan de Dios para usted. Pero yo se lo voy a mostrar de esta manera porque me llamó muchísimo la atención este dato. Ustedes saben que algunos arqueólogos en Israel han hablado acerca de algo que, vuelvo y les digo, me llama muchísimo la atención. Vamos a ver esto. Acompáñenme por favor a 1 de Samuel 17:54. Miren cómo dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la llevó ¿a dónde? A Jerusalén, pero las armas de él la puso en su tienda. Dicen algunos que David no podía entrar a la ciudad de Jerusalén con una cabeza. Incluso usted recuerda los sacrificios en el Antiguo Testamento, que cuando mataban a una oveja y esa oveja iba a servir como para un tipo de expiación, lanzaban los restos de la oveja ¿dónde? ¿Usted recuerda? Estamos haciendo el devocional. Los lanzaban fuera de la puerta. ¿Sí recuerda eso? Entonces yo le soy sincero. La cabeza de Goliat, dicen algunos estudiosos, comentaristas bíblicos y teólogos, que la cabeza de Goliat la dejaron a las afueras de Jerusalén. Que iba a ser David llevando la cabeza de un muerto para dentro de Jerusalén. Dicen algunos que lo dejaron a las afueras de Jerusalén. Ahora se lo voy a poner de esta otra manera. Acompáñeme por favor al libro de Juan capítulo 19, versículo 17 y versículo 20. Estas son solamente conexiones que pudiesen existir, pero que se han estado hablando mucho desde hace bastante tiempo atrás. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Este lugar, ¿dónde estaba ubicado? ¿Dónde estaba ubicado? ¿En las afueras de dónde? De Jerusalén. Yo no sé si usted, incluso dicen algunos que quizás el nombre de Goliat tenga algo que ver con Gólgota, pero yo no sé si se le parece algo como una oveja, un gigante, una cruz. Yo no sé qué relación de repente usted puede encontrarle a todo esto, pero este sitio que fue conocido como Gólgota, algunos arqueólogos dicen que si fueran capaces de revisar debajo de ese sitio, es muy probable que encontraran los restos de la cabeza de Goliat. Yo quiero decirle algo con todo esto. Yo le estoy diciendo que cuidar a una oveja puede convertirse en algo mucho más grande de lo que usted está pensando. Cuidar a una oveja puede llevarlo a cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Porque lo que usted se encuentra peleando en privado en este momento puede convertirse mañana en su testimonio público. Lo que David peleó por cada una de esas ovejitas, luego se convertiría en su arma más poderosa para derrotar a Goliat. Yo le voy a decir algo. ¿A qué vino el Señor Jesús a este mundo? Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 18, versículo 11 al versículo 14.
Si nosotros somos cristianos es porque somos parte del movimiento de Jesús, ¿cierto? Si somos, por ejemplo, no quiero meterme en política, pero imagínense que hay un partido político que se llame, permítame colocarle un nombre, denme un nombre que no se parezca a ninguno que conozca, por favor. Hay un partido que se llama Luz. Ok, se llama Luz. Creo que hay uno que se llama así incluso. Me perdona. Pero ahora, si nosotros formamos parte de ese partido político, entonces nosotros deberíamos saber cuál es el proyecto, cuál es el plan, a dónde se dirige el partido político. O sea, nosotros nos convertiríamos en ese movimiento político que deberíamos saber a dónde quiere llegar ese movimiento. Si nosotros somos un movimiento llamado cristianismo, porque seguimos a Cristo, nosotros deberíamos entender entonces que la iglesia está puesta en esta tierra para cumplir con los intereses ¿de quién? De Jesús, de Cristo. Y si nosotros estamos en este lugar para cumplir los intereses de Cristo, yo le hago una pregunta: ¿cuáles intereses se están cumpliendo en este momento en su vida? ¿Los de Cristo o los de usted? Hay personas que han distorsionado el propósito de la iglesia. Y han distorsionado el propósito de la iglesia, ¿por qué? Porque hoy muchas iglesias se preocupan por construir un lugar. Yo quiero decirle que el propósito de la iglesia no es construir un lugar, porque el Señor Jesucristo no vino a montar una inmobiliaria. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es hacer marketing para que sea la iglesia más conocida de toda Venezuela o de todo el continente. Ese tampoco es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia tampoco es que nos convirtamos entonces en políticos y entonces podamos nosotros llegar a ser un ente político en la nación y que no, ese tampoco es el propósito de nosotros como iglesia. Hay un propósito específico de la iglesia y Jesús lo dijo en Mateo 18:14. ¿Cuál es el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Dice: así no es la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ok, yo quiero decirle algo. Hay una parábola que llama muchísimo mi atención y es la parábola que se encuentra, si mal no recuerdo, está en el libro de Lucas capítulo 15, capítulo 14, cuando se encuentran tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de las 10 dracmas y la parábola del hijo pródigo. Pero la primera parábola, la de la oveja perdida, me llama la atención porque nosotros somos muy matemáticos. Imagínense que un empresario llegue y le dice a usted: la empresa obtuvo este año el 99% del éxito en todo lo que hicimos. ¿Qué pensaría usted de la empresa? Pastor, hicimos el 99% de las ventas en nuestra empresa. ¿Qué pensaría usted de esa empresa? Gerald, ¿qué pensarías tú de esa empresa? Una empresa exitosa. Esa es nuestra matemática y nuestras estadísticas. Yo quiero decirle que eso para Dios no funciona. A Dios no le interesan ni las estadísticas, ni los números, ni ese tipo de cuentas. Porque yo lo que veo en la Biblia es que hay un pastor que no entiende de estadísticas. Hay un pastor que no le gustan las estadísticas, porque él dice: aunque tengo el 99% del éxito, me falta uno, me falta una oveja. Y alguien dirá que es insignificante sacrificar tanto por una sola oveja, pero yo quiero decirle por qué ese pastor amaba tanto a la oveja. Porque ese pastor vio nacer a la oveja. Ese pastor cuidó a la oveja mientras crecía. Ese pastor alimentó a la oveja. Ese pastor le colocó un nombre a la oveja. Yo quiero decirle algo que puede ser un dato, puede ser que a algunos les llame la atención, o puede ser que a algunos les choque un poco, o que a algunos les guste un poco, pero yo se lo voy a decir. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, esta oveja a la que el Señor le colocó un nombre no era solamente un número.
Y yo quiero decirle que las personas para Cristo no son solamente un número. Las personas no son un número. ¿Usted me está siguiendo? Las personas que van a su célula no son un número. Pastor, me fueron 10 personas a la célula. Ok, está muy bien. Pero quiero decirte que las personas no son un número. Mire este versículo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Usted sabe quién es el que le coloca número a las personas? El único que le coloca número a las personas es el anticristo, que les coloca la marca, el número en la frente de cada uno. Pero la Biblia dice que el Señor le dará una piedrecita a cada uno donde está su nombre escrito. Mientras el anticristo coloca números, el Señor Jesucristo coloca nombres. Porque yo quiero decirte algo, el Señor Jesús está más interesado en esa ovejita, en el nombre de esa ovejita que se perdió, antes que en que vivamos contando los números de las personas que nos asisten a la iglesia y a las células. Escuchen, nosotros contamos porque necesitamos darle cuentas al Señor. Necesitamos darle cuentas al Señor. Pero que ese conteo no se convierta en nuestra prioridad por encima de las personas que asisten a la iglesia. ¿Me está siguiendo? Porque el éxito de su célula no depende solamente en que si van 15 o 20 personas. El éxito de su célula también estará en que usted aprenda a cuidar al uno, así como cuida a las otras 10. Yo espero que usted me esté siguiendo el mensaje, iglesia. Un pastor que ve nacer a su oveja, un pastor que le da nombre a la oveja, un pastor que alimenta a la oveja, un pastor que esquila a la oveja, un pastor que abraza a la oveja, un pastor que ha dado todo por su ovejita y que la ha visto crecer en el camino. ¿Sabe qué? Ama a su oveja y no puede dejar que su ovejita se vaya así por así y que aparezca cualquier oso, cualquier león y se coma la oveja y se la lleve. Y el pastor eso lo tiene sin cuidado. Quiero continuar. Aunque multitudes seguían a Jesús, Él no vio solamente números, Él vio personas. Y te voy a colocar el ejemplo. Jesús en oportunidades desvió su camino para atender a una sola persona. En un momento estaban las multitudes rodeando a Jesús. Y Jesús se montó en una barca con sus discípulos y arrancó por el mar. Cuando se fue por el mar, resulta que hubo una tormenta terrible. El Señor mandó a callar los vientos y cuando llegó al otro lado sacó una legión que había en un gadareno, y este hombre que llevaba mucho tiempo endemoniado fue libre. Jesús se devolvió porque las personas le dijeron que se fuera de sus contornos. Y yo quiero decirles algo: Jesús atravesó un mar entero solamente para salvar a un endemoniado. Y Jesús lo fue a salvar. Quiero ponerle otro caso. Jesús iba con una multitud que lo seguía y de repente vio a un hombre montado en un árbol y le dijo: Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Y dejó las multitudes por irse a la casa de Zaqueo. Le voy a colocar un tercer caso. Las multitudes seguían a Jesús y Jesús dio un giro inesperado y llegó a un lugar que aborrecían los judíos, y llegó a un lugar llamado Samaria, donde estaba la mujer samaritana. Y Jesús se quedó solo con una mujer que ayudó y atendió, en vez de atender a las multitudes que lo estaban siguiendo. Porque aunque Jesús lo seguían las multitudes, Jesús ama a las personas. Y yo quiero decirte que aunque somos una iglesia que Dios nos ha permitido seguir creciendo, nosotros amamos a las personas. Y lo que está en tu corazón debe ser el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Porque cuando tú eras uno solito, el Señor Jesús se movió hasta donde tú estabas para poder salvarte. Amén. ¿Sabes cuál es el precio? Y yo te voy a decir algo que puede quizás cambiar un poquito tu pensamiento acerca del ministerio. Pero ¿tú sabes cuánto vale ese discípulo que habló mal tuyo y se fue de la iglesia? ¿Sabes cuánto vale ese discípulo? Una gota de la sangre de Jesús. Una gota de la sangre de Jesús. ¿Tú sabes cuánto vale ese discípulo que desobedeció y que por su desobediencia le fue mal?
ese discípulo vale una gota de la sangre de Jesús. ¿Tú sabes cuánto vale esa persona que dejó de venir porque se desanimó? Una gota de la sangre de Jesús. ¿Tú sabes cuánto vale esa chica que salió embarazada antes de tiempo sin tenerlo preparado y que obviamente lo que hizo no le agrada al Señor? No le agrada al Señor. Pero nosotros como iglesia no estamos para lanzarle piedras. Nosotros estamos para volverla a conectar con el Señor y que ella pueda recibir la salvación en su corazón. A veces somos muy rápidos, escuchen, somos muy rápidos para decir: es que ese discípulo es un rebelde, es mejor que se vaya. Es que esa persona es muy desobediente, es mejor que se vaya. Gracias al Señor que Dios no piensa eso de nosotros, porque hace rato ni usted ni yo estuviésemos aquí. Yo creo que el Señor fue muy paciente conmigo y cada día el Señor me enseña a ser un poquito más paciente. Yo le pido al Señor que llene nuestro corazón de paciencia para también mirar de esa manera a la ovejita que se pierde. ¿Saben qué? Le estoy hablando en este momento del ganar y del consolidar. Así se ganan y así se consolidan a las personas, con compasión. Quiero decirle en este momento o quiero hacerle una pregunta. Si Dios te concediera, escucha esto, este planteamiento que te voy a hacer. Si Dios te concediera todas las peticiones que has hecho este último mes, ¿qué pasaría? ¿Cambiaría el mundo o tú te harías más sano, más rico, más cómodo, más grande y tuvieses más beneficios personales? Te la voy a volver a preguntar. Si Dios te concediera todas las peticiones que has pedido este último mes, ¿qué pasaría con el mundo? ¿Cambiaría o tú fueras más sano, más rico, más reconocido, más estable y más grande? ¿Cuál sería tu condición en este momento? Te pregunto. Creo que un discípulo de Jesús sabe y entiende a qué está siendo llamado en esta hora: a mirar y a cuidar por cada ovejita que el Señor nos ha confiado, porque cada ovejita tiene un nombre que Dios le dio. Cada ovejita hay que cuidarla, cada ovejita hay que amarla, cada ovejita vale una gota de la sangre de Jesús, y usted y yo somos los encargados de traer esa oveja al redil para que tengan un encuentro con su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y para que ellos puedan escuchar la voz de su pastor y seguirlo, porque esas ovejas le pertenecen al Señor. Esas ovejas no le pertenecen a Satanás, le pertenecen a Cristo, porque fue Cristo el que dio su vida por esas ovejas. Les acabo de terminar de hablar del ganar y del consolidar. Ahora quiero hablarles acerca del discipular en pocos minutos. Y quiero enseñarles a discipular personas en unos breves minutos. A ver, ¿cuántos han ganado personas para Cristo, pero dicen: pastor, no tengo ni la menor idea de cómo hacer para que se conviertan en discípulos? ¿Hay personas que saben hacer discípulos aquí? ¿Sabe o no sabe? A ver, los que saben cómo formar un discípulo para Cristo, levante su mano. Los que saben hacerlo. Ok, si yo me bajo de aquí, voy a bajarme para ver si hay algún voluntario, porque entonces usted nos va a ayudar a explicar cómo hacer discípulos para Cristo. A ver, ¿alguien sabe aquí cómo formar discípulos para Cristo? Por favor, si va a levantar su mano, mantenga su mano bien en alto. Ok, cambió un poquito la cosa. Y no me voy a acercar a los tres que tienen la mano levantada, porque le voy a hacer dos preguntas y no me las va a responder, y no quiero que me lo graben y salga en YouTube sin responder esas preguntas. Ok, voy a subirme otra vez para ver cuántos levantan la mano. ¿Y cuántos desean aprender a discipular
personas para Cristo. Ah, ok, muy bien. Mucha disposición. A ver, ¿hay una botellita de agua por allí? Habrá una botellita de agua, pero es solamente para esa, mi amor, esa misma. Gracias. Perdón, Ever, que no estaba en los planes. Necesito... ¿habrá alguna... Vamos a hacerlo así con esto. Vamos a aprender cómo discipular personas para Cristo. ¿Cuántos de ustedes han soñado con tener un equipo de 12? ¿Y qué es lo más difícil de tener un equipo de 12? ¿Traerlos a la iglesia es difícil? No, ¿verdad que no? ¿Enviarlos a encuentros es difícil? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando llegamos a ser discípulos, se pone la cosa tremenda. Porque entonces decimos, pastor, hasta ahí llegué yo. Lo mandé a encuentro y después que esa ovejita fue a encuentro, que Dios lo ayude, porque de ahí no lo puedo ayudar más. Que el Señor lo socorra. Pero vamos a ver cómo se hace. Mire, lo primero que quiero decirle es que, y anote esto por favor, un discipulador es un padre, o un líder es un padre que va a guiar, amar, soportar, diga conmigo soportar, y servir a ese discípulo. Mire, nos entregamos por completo para que las personas cumplan el propósito del Señor. Usted lo va a tener, escuche, que amar, guiar y soportar. Acuérdese de esa palabra, porque el Señor Jesucristo dijo, Él dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Es decir, que el Señor Jesucristo le tocaba soportar a las personas. Yo quiero decirle otra cosa. La iglesia es tan fuerte como los líderes que están dentro de la iglesia. ¿Qué tan fuerte es la iglesia? Depende de lo fuerte que sean los líderes. Si los líderes son fuertes, la iglesia es fuerte. Por eso hacemos este tipo de reencuentros, para fortalecer la iglesia. Amén. Ahora, vamos a ver, y les voy a, aunque hay muchos pasos para poder formar discípulos, yo le quiero dar los más efectivos de todos. Jesús podía hacer la visión él solo. Jesús podía hacer todo lo que él quisiera, pero hacerlo él solo. Sin embargo, Jesús escogió hacerlo a través de 12 personas. Jesús podía, como hijo de Dios, hacerlo como él sabía hacerlo, pero Jesús escogió a 12 personas. ¿Por qué Jesús invirtió tanto tiempo en estas personas? Porque los estaba descontaminando de todo lo que traían. Cuando una persona, Dios la coloca en sus manos, comienza un proceso de descontaminación. Y si usted no descontamina al discípulo, quiero decirle que esa contaminación lo acompañará por el resto de su vida cristiana, hasta que usted no lo ayude y no lo guíe en Cristo según la palabra de Dios, para que ese discípulo sea descontaminado. Amén. Ahora, así como a los hijos hay que corregirlos, encaminarlos y quitarle las cosas que usted sabe que no están muy bien, entonces de la misma manera hay que hacer con los discípulos. Miren, pienso sinceramente que cuando no hay un discipulado, no hay sucesión tampoco. La visión muere con el líder cuando no hay un discipulado. Si usted tiene una visión de algo que Dios le encomendó y usted no está discipulando, la visión va a morir con usted. Por eso nosotros tenemos que formar discípulos. Mire, cada día le pido al Señor, y créame, todo el tiempo le digo, Señor, dame sabiduría para enseñar a mi hija, para guiarla en tus caminos, para guiarla, por favor, para que tú cumplas tu plan. Porque hay discípulos que quieren liderarse ellos mismos, no se quieren dejar discipular. Pero yo le pido al Señor que nos dé un corazón, ¿de qué predicó mi esposo ahorita? Del orgullo, ¿cierto? Que nos dé un corazón humilde para siempre dejarnos enseñar y dejarnos moldear. Amén. Y es lo mismo que yo le pido a Dios para mi hija. ¿Sabe qué me dice mi hija a veces? Me dice, obedéceme porque yo soy tu pastora. Así me dice así.
Y yo digo, Dios mío, ¿y de dónde aprendió eso? Si yo no le enseño eso. Pero dice, obedéceme porque yo soy tu pastora, me dice Hannah. Y yo tengo que sentarme con ella y explicarle, hija, yo soy tu papá y tú tienes que obedecer a tu papá. Y también soy tu pastor. Y tu abuelo también es tu pastor, por si acaso. Y tienes que aprender a seguir instrucciones. Y yo quiero enseñarle cómo la manera más efectiva para que usted empiece a discipular personas. A ver, ¿quién tiene discípulos que quiera que empiecen y que se conviertan en discípulos? Personas que está trayendo a la iglesia, pero que usted desea que se conviertan en discípulos. ¿Quién está trayendo personas? Jesús, ¿puedes acompañarme, por favor? Bueno, Jesús siempre me acompaña, pero este es otro Jesús. Jesús, hijo de David, ven y sube hasta aquí. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Jesús es una persona que está trabajando conmigo en la célula y yo lo quiero enseñar a ser un discípulo de Cristo. Yo quiero enseñarlo a dirigir células. Yo quiero enseñarlo a obedecer la palabra. Yo quiero enseñarlo a leer la Biblia. ¿Ustedes han tenido problemas para enseñarle a las personas de la célula a orar y a leer la Biblia? ¿Sí han tenido problemas con eso? ¿Les cuesta que los discípulos lo hagan? ¿Sí les pasa? Ok. ¿Les ha costado también que esos discípulos empiecen a dar célula a ellos? Usted de repente dice, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a dar esta célula? Hubo una célula que yo di como por 3 años. Yo decía, Dios mío, llevo 3 años dando esta célula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Decía yo. Pero en ese momento entendí que el problema no era de la gente de la célula. El problema era ¿de quién? Del líder. Si yo no estoy levantando discípulos, el problema no está en las personas, porque a veces culpamos a las personas. Pastor, es que ellos no quieren, pastor. Mire, si están yendo a la célula es por algo, ¿sí o no? Si ellos están yendo a la célula es por algo, es porque quieren. Pastor, entonces, ¿qué pasa? El problema es que posiblemente no estamos discipulando a las personas correctamente. Escuche esto. Si la gente está viniéndole a la iglesia, está asistiéndole a una célula, le aceptó ir a la universidad de la vida, no es que la persona no quiera. Si no quisiera, de plano, ni siquiera viene a la iglesia. Es decir, que algo más está pasando. Ahora, ¿cómo hago para convertir a Jesús en un discípulo? A ver, dígame algo que usted quiere enseñarle a sus discípulos. ¿Qué quisiera usted que hicieran sus discípulos? Dígame qué es lo primero que usted le enseñaría siendo el líder. ¿El devocional? Ok. ¿Qué tal si enseñamos a Jesús a hacer el devocional? ¿Le gustaría? Vamos a hacerlo. Ok. Voy a enseñar a Jesús a hacer su devocional. Pastor, ¿cómo lo discipularía usted? Ok. Jesús, te voy a enseñar cómo hacer el devocional. ¿Qué te parece? Ok. En este primer paso, tú me vas a ver y yo lo hago. Acompáñame. Presta atención. El devocional se hace de esta manera. Tienes cuaderno, tienes lápiz, tienes una Biblia y tú vas a hacerlo de esta manera. Acompáñame a leer. Mira, yo lo voy a leer. Empiezo a leer algún capítulo de la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mira, este es mi rema. ¿Por qué es mi rema? Porque fue la palabra que más me gustó, Jesús. ¿Cuál es la promesa de Dios para mí? Que Él me hará descansar en lugares de delicados pastos. ¿Y cuál es la aplicación? Todos los días voy a descansar en el Señor. Ahora voy a escribirlo en este cuaderno. Mira cómo lo escribo, Jesús. Mira cómo tengo mi cuaderno, día 1. Ahora, ¿cómo se ora? Yo voy a orar y tú simplemente me vas a escuchar, ¿ok? Se ora de esta manera. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este devocional, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por enseñarme a mí, te doy gracias, Señor, porque tengo aquí a Jesús conmigo, a Jesús, y te tengo a ti, Señor, que eres mi Señor Jesús. Señor, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por lo que estás. Ese es un devocional, Jesús, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Ya viste cómo es? ¿Viste cómo lo hice? Ok, acompáñame, ven acá. Primer paso. Yo lo hago y Él me mira. Escuche, usted no puede enseñar nada que usted no esté haciendo. Se lo voy a repetir. Usted no puede enseñar nada que sus discípulos no vean que usted está haciendo. Si sus discípulos no lo ven orando, ellos no van a orar.
Si sus discípulos no lo ven haciendo el devocional, ellos no van a hacer devocional. Si sus discípulos no lo ven evangelizando, ellos no van a salir a evangelizar solos. Si sus discípulos no lo ven en la iglesia los domingos llegando temprano y cantando las alabanzas, díganme por eso. Si usted se queda afuera hablando con el de la chicha, con el de la tisana, con el del otro, y usted no entra en la alabanza, sus discípulos cuando lo vean afuera tampoco van a entrar. Si usted no sirve en ningún área de la iglesia, sus discípulos no van a querer servir, porque usted no sirve. No, usted sí sirve, pero no sirve dentro de la iglesia. Si usted de pronto no pasa tiempo con sus hijos, sus discípulos no van a ver eso en usted. Si usted no paga el precio de ir a dar una célula en algún lugar y sus discípulos no lo ven, ellos tampoco lo van a hacer. ¿Quién es el primero que tiene que hacerlo? ¿Quién es el primero que debe hacerlo? El líder. Usted es el primero que tiene que hacerlo, ¿ok? Primer paso del discipulado, listo. Vamos con el segundo paso del discipulado. El segundo paso del discipulado. Vamos a hacer otra vez el devocional, ¿te parece? Siguiente semana, semana 2, hagamos el devocional. Vamos a hacer el devocional, pero ahora yo lo hago y Él me ayuda. Yo lo hago y Él me ayuda. Mira, vamos a leer hoy el Salmo 91. Por favor, léelo. Es más, yo lo voy a leer y tú me vas a ayudar a encontrar la palabra que más te guste, el rema. ¿Te parece? Ok, vamos con el devocional. El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ok, ¿cuál es tu palabra rema del devocional? ¿Cuál fue la que más te gustó de todas? Dime. El que habita el abrigo del Altísimo. ¿Por qué te gustó tanto, Jesús? El Señor te va a cubrir, vas a estar protegido. Ok, perfecto. Esa es la palabra rema. Gracias, Jesús, está tremenda esa palabra. La noto. Jesús, ¿cómo aplico yo eso a mi vida todos los días? Estando confiado y seguro de que el Señor está conmigo. Ok, debo estar confiado y seguro de que el Señor está conmigo. Jesús, ahora vamos a orar. Empiezo yo orando y tú vas a repetir conmigo la oración. ¿Te parece? Di conmigo: Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo, en mi vida. Gracias por la vida de mi líder. Gracias por la vida. Es el mejor líder de todos. Es el mejor líder. Gracias porque me cuida. Gracias porque me cuida. Bendícelo. Dale una moto. No. Una camioneta. Usted ora con su discípulo y ahora yo lo hago y él me ayuda. Muy bien, Jesús. Vamos bien. Vamos bien. Estamos aprendiendo. Tercer paso del discipulado. El discípulo lo hace y yo lo ayudo. Acompáñame, Jesús. A ver, ¿qué pasaje de la Biblia leemos hoy? Vamos a leer Santiago 1. Santiago 1 hay una parte muy linda donde dice: tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, versículo 2. Ahora, ¿qué tal si lo lees? Léelo tú y yo te estoy mirando. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué tal si lo escribes? Mira, a mí me parece que deberías escribir esto también, porque es importante que siempre tengas una promesa de parte del Señor, y el Señor te está prometiendo que te va a dar paciencia, y tú la necesitas bastante, hijo. Por favor, escriba eso. Entonces, aplicación personal. ¿Cuál va a ser la aplicación personal? Que vas a tener paciencia con tus padres y vas a tener paciencia con tus hermanos. Y ahora vamos a orar. ¿Qué tal si empiezas tú la oración y yo continúo con la oración? ¿Te parece? Yo te ayudo. Empieza tú con la oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Amén, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jesús. Vamos bien. ¿Cómo va el discipulado? Ahora, ¿cuál es el problema de muchos líderes? Vaya y haga el devocional. Vaya, hágalo. Y me lo trae la otra semana que se lo voy a corregir. ¿Sí o no? Ese es el problema de muchos líderes. Por eso no tienen discípulos. Ahora, si va a aplaudir al Señor, hágalo con fuerza.
Ahora, el cuarto paso de esto, ¿cuál es? El discípulo lo hace, y lo hace ¿cómo? ¿Lo hace cómo? Solo, ya yo lo ayudé, ya lo acompañé la cuarta semana. Dele, hijo. Pero hay unos que saltan al paso 4 de una vez. Saltaron al paso 4. Dele, ¿por qué no le da? Usted lo supervisa. Si saltamos al paso 4 de una vez, él no vivió el proceso de aprender a ser un discípulo. Usted realmente no lo está discipulando. Jesús, ¿cómo te fue con el devocional esta semana? Bien, ¿lo hiciste? ¿Hiciste la oración? ¿Leíste la Biblia como te enseñé? Ok. ¿Cuál es el quinto paso del discipulado? Jesús, ¿puedes buscar una persona, por favor? Los hermanos fantásticos. Ok, Jesús, bueno, ahora tú eres el líder de esa célula. Tome. ¿Qué hay que hacer, Jesús? Primer paso, yo hago el devocional y mi discípulo me ve. Ok, mire. ¿Qué hago yo? Debo hacerlo yo primero. Ok, José Luis, ven acá, por favor, acompáñame. Por aquí, ven, acompáñame. Ven por aquí. Ok, vamos a hacer algo. Yo llevo el micrófono y tú me ves. Acompáñame. Yo llevo el micrófono. Sí. Ok. Ahora, yo llevo el micrófono y tú me ayudas. Ok, ya va la segunda, ¿verdad? Ok, mira, el predicador no tiene micrófono. Ahora, tú llevas el micrófono y yo te ayudo, yo te lo llevo. Por último, ¿qué pasa? Mire, ¿ya vio cómo funciona esto? ¿Ya vio cómo funciona? Ahora, estoy cerrando. Perdón que me extendí un poco. Jesús, por favor, ¿puedes ayudarme a discipular a Antonio? ¿Puedes hacerlo tú? Yo te veo. Tú eres de mi equipo de 12. Antonio ahora es de mi equipo de 144. Pero yo necesito que tú lo formes. No va a entregar micrófono, va a orar. Ya no necesitamos entregar micrófono. Enséñale a hacer el devocional, por favor. Ok. Primer paso. Yo lo hago y tú me ves. Yo estoy leyendo la Biblia, hago el devocional, lo escribo, me gusta esta palabra, por eso la coloco aquí. Es una aplicación personal en mi vida. Y al final hago la oración. Yo lo voy a hacer la oración, tú me ves. ¿Ves? ¿Listo? Vamos, ven aquí. Primera semana. Segundo paso, ya será la segunda semana. Ven, Antonio. Vamos. ¿Y el líder qué está haciendo mientras tanto? Durmiendo. No, orando. Padre, levántalo 144, por favor. Ajá. Ok, segundo paso. Yo voy a hacer el devocional, pero tú lo vas a hacer conmigo. Me vas a acompañar y vamos a ir a leer la Biblia juntos y orar. Tú me vas a acompañar. ¿Ven? Okay. A mí me gustó esta palabra. ¿Qué opinas tú de esto? Muy bien, sí, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la aplicación personal para esto en ti? No me ha dicho. Muy bien, un aplauso para esta segunda fase. Muy bien.
Tráelo para acá. Va aprendiendo. Recuerden que es un proceso, ¿ok? Ajá. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, tercer paso. Tercer paso. ¿Cuál es? Ok. Tú lo haces. Y tú me ayudas. Tú lo haces y yo te ayudo. Ok, vamos a leer la Biblia. ¿Qué tal si le da el micrófono a Antonio? Suéltelo. Confía en el discípulo. No va a dañar el devocional. Bueno, Un aplauso para ellos también. Muy bien. Ok. Siguiente paso, por favor. Bien, bien. Bueno, el último paso, haga el devocional. bueno, Señor, Jesús, ya tienes uno de tu equipo de 12. Ya tienes uno. Ya levanté un discípulo de mi equipo de 144 que hace su devocional. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿cómo yo los enseño a dar células? Igualito. Yo la doy y ustedes me miran. Yo la doy y ustedes me ayudan. Ustedes la dan y yo los ayudo. Ahora ustedes la dan solos. Yo no le digo al discípulo, vaya y me abre una célula. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuántos aprendieron a discipular hoy? Y a cuidar a cada ovejita. Muchachos, gracias. Gracias. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, pónganse en pie.